Bueno, aquí estamos grabando la presentación de la cátedra Fundamentos de la Ciencia Política A, cursado 2022. Una alegría encontrarnos con ustedes como estudiantes de esta propuesta. Eh, Como bien saben, trabajamos mucho, así que tenemos para presentarles nuestro programa, que es un programa que hemos ajustado a la nueva situación, que es tener un mes más de clase y en presencialidad, pero nosotros vamos a seguir usando el aula virtual como una herramienta pedagógica fundamental para nuestro proceso pedagógico. Como ya saben, no sé si habrá gente que no me conoce, pero soy Cecilia Carrizo, soy politóloga, soy magíster en Administración Pública. Soy investigadora del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de esta misma facultad, desde donde trabajo fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con el Estado, las políticas públicas, la ciudadanía, en temas que tienen que ver con el ambiente, con política indígena, con política de las ciencias y de las nuevas tecnologías y de la regulación de la nueva tecnología, en donde se incluye, por supuesto, el Internet, las bio y las nanotecnologías. Así que bueno, muchas cosas que ya las vamos a ir conversando a los que les interesen, pero bueno, la idea ahora es que nos presentemos, los que estamos trabajando en la materia, después presentemos el programa y después todos los integrantes hacemos un cierre. Va a empezar Alexis Artaza. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué horario estarán viendo esto. Mi nombre es Alexis Artaza. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en cuarto año y voy a estar acompañándolos en este trayecto pedagógico, en esta materia, en este semestre. Así que bueno, cuenten conmigo para toda consulta, duda. Y bueno, espero que sea una buena experiencia para todos nosotros. Francisco. Hola, ¿cómo están? Me llamo Francisco Villarroel, también estudiante de la propuesta de licenciatura en Ciencia Política. Estoy cursando actualmente tercer año y también contento de formar parte de este equipo, de poder acompañarlos y ayudarlos en la mayor medida posible. Así que cualquier cosa pueden contar conmigo para... Bien. Sofía. Hola, mi nombre es Sofía y bueno, le doy la bienvenida a todos. Un poco la motivación por estar en este equipo y en esta materia es volver a los fundamentos y volver a pensar la materia, y estoy cursando mi último año de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas. Bien. Sol. Hola, buenas. Yo me llamo Sol, estoy estudiando ciencias políticas. Estoy en tercer año y esta es mi primera ayudantía. A mí particularmente me ha gustado mucho la materia. En su momento yo la cursé en 2020. Me inspiró muchísimo, me dio como mucha visión sobre lo que quiero estudiar o sobre lo que quiero ser capaz que en el futuro. Así que bueno, espero que la disfruten igual que yo, y cualquier cosa, bueno, estoy acá para ustedes. Bien. Santiago. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Santiago, soy estudiante del segundo año ya de Ciencias Políticas. Y bueno, me pongo a disposición, a añadir a los compañeros que estamos a disposición para trabajar, para releer los textos, para pensar y para, bueno, entre todos construir algo lindo este semestre. Bueno, agradecida a los estudiantes y porque bueno, esto tiene que ver con dar un sentido a nuestro trabajo, ¿no? O sea, que la materia sea un lugar para revisitar a partir del tránsito por la carrera, para nosotros es todo una cuestión reconfortante, ¿no? Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Seguramente algunas cosas no, pero otras las estamos haciendo más o menos bien.
Así que, bueno, la idea ahora es trabajar sobre la materia. Vamos a ir al aula virtual, lo voy a publicar. Les pido a los estudiantes, a los ayudantes que me digan si no se ve algo o qué. Así, porque yo voy a tapar toda la pantalla, así que voy a dejar de verlos. El aula virtual ya está armada. Faltan algunos retoques y sobre todo que Tecnología Educativa la ponga a disposición de todos ustedes. Sin embargo, ya hemos estado enviando por el foro de novedades el programa y el apunte que esperemos que les haya llegado. He elegido este video como acápite de la materia. Les invito a verlo porque a mí me sugirió el pensamiento, ¿no? El despliegue del pensamiento. Es una artista cordobés, Hernán Rossi, muy apreciado por mí, así que espero que les guste. Bueno, en el aula, por supuesto, tienen como siempre las novedades, el foro de consultas, los módulos, los trabajos prácticos, las instancias evaluativas. Y en la presentación del programa, en acerca de la materia, tienen la presentación del programa, del cronograma tentativo y del apunte completo de la asignatura. Vamos al programa. Como ustedes ya saben, por haber cursado introducción, para nosotros el programa es una herramienta fundamental en el proceso pedagógico, ¿no? ¿Por qué? Porque en el programa está nuestro compromiso de trabajo, nuestra propuesta académica. Y en este sentido valoramos la libertad de cátedra como un principio fundamental de la universidad pública, porque es lo que nos permite, a partir de la definición de unos contenidos mínimos de la currícula de la carrera, realizar distintas propuestas académicas para el cumplimiento de esos contenidos mínimos. Así que, bueno, como ustedes saben, para nosotros hay autores como importantes que nos ayudan a pensar, entre ellos está Wittgenstein, y el acápite principal de este programa es este, ¿no? No me aferro a una proposición, sino a una red de proposiciones. Este tema de la red es una cosa que atraviesa todo el programa y espero que la tengan presente. Ya se la van a encontrar varias veces. Otra frase que me parece muy importante en torno a la discusión, a si es posible que existan fundamentos epistemológicos, morales, éticos en la política. Wittgenstein dice, si he agotado los fundamentos, he llegado a roca dura y mi pala se retuerce. Estoy inclinado a decir, así simplemente es como actuó. Perdón. Este tema de vincular los fundamentos con la acción me parece una cuestión que supera todas las disquisiciones acerca de si es posible o no es posible, epistémica, ontológicamente, que haya fundamentos. Todos tenemos razones para actuar, todos nos jugamos en nuestra libertad y en nuestra razonabilidad, exponiendo, ofreciendo las razones de nuestra actuación, ¿no? Así que, bueno, después hay otras frases que no me voy a detener, los invito a leerlas. Ustedes saben que estas frases no son de adorno, sino que como a todo acápite lo que busca es trazar una diagonal en la lectura, ¿no? Mostrar una orientación, ¿no? Así que bueno, los invito a leerlos. En lo que denominamos punto de partida, nosotros hacemos una brevísima introducción en torno a las discusiones que hay respecto al tema de los fundamentos, ¿no? Hablar de fundamentos en la ciencia política tiene como una datación, ¿no?
que es Kant, o sea, no hay otro autor, ¿no? Cuando la modernidad alcanza un nivel de reflexividad acerca de sí misma, ¿no? Intenta, reconociendo la pluralidad, reconociendo el conflicto, reconociendo la complejidad de las sociedades modernas, apostar a seguir sosteniendo una idea de fundamentos. Por supuesto que esos fundamentos no son fundamentos religiosos, fundamentos teológicos, sino que aspiran a ser fundamentos construidos desde la praxis del pensamiento, desde la praxis de la reflexión. Así que dentro de los debates de si es posible sostener posiciones fundacionistas, posiciones antifundacionistas, posiciones posfundacionistas, ¿no? Nosotros nos ubicamos dentro de lo que sería una cuestión posfundacionista, es decir, acá no estamos hablando de formas de fundamentación al estilo teológica, formas de fundamentación que pretendan un nivel de certeza absoluto, ¿no? Sino que estamos pensando, como dice un autor muy importante que se llama Otto Neurath, del Círculo de Viena, cómo rearmar el barco lejos de la playa, ¿no? O sea, tenemos que reorganizar reflexivamente nuestro pensamiento a cada instante, en el medio de la acción, en el medio de la praxis histórica, social, política en la que estamos insertos, ¿no? Entonces, podemos llegar a algunos niveles de certidumbre dentro de esta enorme incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Y en todo caso ese es el desafío, ¿no? Cómo superar el nihilismo, cómo superar el escepticismo para poder desarrollar una praxis política comprometida con los problemas públicos. Desde ese lugar, para nosotros es toda una pregunta el tema de cómo construimos nuestros fundamentos, y para eso viene a lo Pitkin, ¿no? Nos corremos de estas dicotomías obturantes, ¿no? Y vamos hacia lo que hay que hacer, vamos hacia la materia, vamos hacia cuáles son las cuestiones que tenemos que trabajar. Y en esto hay una incorporación que los estudiantes más nuevos han trabajado, lo hicimos creo que en el 19, 20, no sé si Sofía y Alexis lo vieron, pero bueno, además de empezar con Pitkin, empezamos con Rainer Forss, que nos trae una propuesta muy interesante, que es este tema, ¿no? De hacer reflexiva la práctica de la justificación. Hay un corrimiento ahí, ¿no? De fundamentos kantianos, ¿no? Pasar a la práctica de la justificación como una práctica argumentativa situada, ¿no? Como una práctica argumentativa que nos exige a nuestra razón la posibilidad de actuar en los distintos contextos discursivos en los que estamos participando, ¿no? Entonces, esta práctica, Force la considera, dos cuestiones me parecen relevantes en relación a esta práctica. Por un lado, la considera una práctica que es un derecho. Él dice el derecho político fundamental, ¿no? Justificar, ¿no? ¿Por qué? Porque en este justificar se juega también la posibilidad de crítica, ¿no? No solamente se justifica desde el sistema oficial de autoridad, sino que también nosotros como pertenecientes a un orden democrático tenemos el derecho a la justificación de ¿qué? De nuestra disidencia o de nuestro apoyo. Eso queda abierto, ¿no? En un segundo plano, y ya más a nivel sistémico, el derecho a la justificación tiene que ver con la conformación de un orden democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque en toda estructura de justificación hay un orden, ¿no?
y lo que nosotros estamos proponiendo es nuestra forma de contribuir a la existencia de ese orden, a esa estructura de justificación que es una estructura de poder, ¿no? Entonces, en la medida en que estemos excluidos de ese orden de justificación, vamos a ser extranjeros. Un orden de justificación democrático permite disidentes, ¿no? No convierte al disidente en un extranjero, ¿no? Así que bueno, ese tipo de cuestiones se juegan en el módulo 1. Me salté los objetivos, léanlos, son importantes, ustedes lo saben. Así que bueno, estábamos acá en los textos principales del módulo 1, cuáles son el tipo de discusiones que vamos a estar realizando. Y tiene una segunda parte, este módulo 1, que se llama ejercicios de aplicación. ¿Por qué? Porque la cuestión de la práctica de la fundamentación o de la justificación tiene que ver con pensar la praxis, ¿no? La praxis de la acción, ¿no? La praxis del pensar y la praxis de tomar la palabra, ¿no? Entonces, hay una forma de pensar esta praxis contextuada, ¿no? Situada. Y acá proponemos tres ámbitos, ¿no? de, situación, ¿no? El primer ámbito es el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Hay una importante discusión en torno a si los derechos humanos están fundamentados, ¿no? Desde posiciones críticas al universalismo moral, ¿no? Desde posiciones críticas a visiones que los critican por eurocéntricos o que los critican por modernocéntricos o coloniales, ¿no? Así que bueno, tiene bastantes problemas la fundamentación de los derechos humanos. Vamos a ver acá cuál es la propuesta que nos hace Rainer Forst para hacer una fundamentación densa, una fundamentación que contemple todas estas críticas en el siglo XXI, ¿no? Otro texto que hemos incorporado a partir de nuestra situación de mundo en guerra, de mundo con situaciones bastante problemáticas a nivel mundial, es el texto que trabaja la cuestión de la justificación en relación a las situaciones de guerra, ¿no? Entre la situación y haber leído a un autor muy importante dentro de lo que es el pensamiento político contemporáneo como Etienne Balibar, acerca de que estábamos en presencia de una guerra justa, esto como que me dio la pauta de que teníamos que seguir trabajando la cuestión de la guerra, como lo empezamos a trabajar en introducción. Vamos a traer ese video para nuestra aula, para los que no cursaron introducción. Hubo una mesa de invitados hablando sobre la guerra desde distintas perspectivas y prácticas. Acá lo que interesa es todo el arco de justificación que hay en torno a lo que es la guerra, a pensar acerca de su justicia, a pensar acerca de los crímenes de lesa humanidad, a pensar en el tema de las cuestiones de la reparación. O sea, este artículo es muy sintético, es una introducción a un libro más grande, pero me parece que tiene definiciones lo suficientemente densas como para que ustedes puedan ver todos los desarrollos que hay en torno a la justificación de la guerra y sus distintos aspectos. Y el último ejercicio de aplicación es un texto que es una conferencia que dicta el autor, Derrida, a jueces. A mí me interesa destacar este contexto práctico, ¿no? O sea, no es un texto que él escribe para desarrollar una teoría, sino que es un texto que él pronuncia en un contexto de formación a jueces, ¿no? Eso tiene una carga práctica importantísima, ¿no? Y me parece como bien importante para, valga la redundancia,
para pensar esta idea tan de moda acerca de la construcción, de la deconstrucción, que se aplica en muchos casos irreflexivamente, sin mucha profundidad, en una cuestión específica que tiene que ver con la discusión sobre la justicia, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos un importante módulo 1 que nos va a llevar casi el primer mes, con textos muy interesantes. La lectura recomendada, como siempre, es muy recomendada. Es una selección a conciencia de textos que creemos que les van a ayudar a profundizar y a entender más la cosa que estamos trabajando. A partir de ahí, el programa se estructura en tradiciones y trabajamos 4 tradiciones. En la ciencia política y en la teoría política contemporánea está como más establecido que haya 3 tradiciones: la tradición republicana, la tradición liberal y la tradición democrática, como 3 importantes corrientes de pensamiento en donde los más perspectivistas reconocen desarrollos importantísimos y lo que tratan ya no es de establecer discusiones imposibles, abismos, inconmensurabilidades entre las tradiciones, sino que desde la complejidad de las situaciones políticas y los pensamientos y las prácticas y las instituciones de las sociedades actuales, pensar en posibilidades de diálogos en las tradiciones. Entonces nosotros vamos a ver las tradiciones tanto desde sus mentores o desde personas que se identifican con las tradiciones, como desde algunos pensadores que las critican y como también desde algunos pensadores que incorporan estas críticas y que reescriben, ¿no? Esta práctica del diálogo académico, del diálogo conceptual, de la incorporación, del aprendizaje, de la reescritura, nos parece una cuestión fundamental para aprender en fundamentos, ¿no? Así que bueno, de la tradición republicana tenemos un texto clásico en la materia, que es el texto de Bobbio, que nos remonta a la discusión sobre las formas de gobierno desde Aristóteles hasta Maquiavelo, que es una discusión clásica en el pensamiento político, y de alguna forma la reconstrucción que hace Maquiavelo es para poner en el centro, ¿no?, una cuestión que va a ser importante para pensar la tradición republicana, como es la idea de el gobierno mixto, ¿no? El gobierno mixto o la división de poderes, si quieren, como una forma también de pensarlo. A partir de ahí vamos a trabajar un texto de Berlanga, que este texto es nuevo para todos, que es un texto que presenta, ¿no?, la importancia de los desarrollos de Kant para el pensamiento republicano, ¿no?, y en este sentido la importancia de lo que es el gobierno de la ley para el pensamiento republicano, ¿no?, y lo que significa los procesos de juridificación, es decir, de elaboración de ley, como expresión de la autonomía pública, a partir del debate público, ¿no? O sea, estos son cuestiones elementales, fundamentales de la teoría republicana, ¿no? Y por último, vamos a terminar con un hermosísimo texto de Arendt, que podría ser como un ejercicio de aplicación, en donde uno ve a este aparato conceptual trabajando en el análisis de 2 procesos revolucionarios, como es el proceso revolucionario norteamericano, la revolución de la independencia, y el proceso revolucionario francés. En ese análisis, Hannah Arendt va a poner a trabajar, como decíamos, esta red conceptual para poder visibilizar algunas cuestiones que ella considera clave en torno a estos procesos revolucionarios, como es el proceso de constitucionalización, ¿no?, el proceso de construcción constituyente, co-instituir,
¿no? Instituir con otros, ¿no? Clave para poder pensar lo que es una revolución, ¿no? Según Aren y según la perspectiva republicana. Así que bueno, ahí vamos con la tradición republicana, después entramos en la tradición liberal. La tradición liberal va hacia los fundamentos de lo que es la tradición liberal, que es pensar la escuela naturalista, ¿no? Es pensar los desarrollos del contractualismo, ¿no? Es pensar toda esa estructura conceptual, ¿no? Que hace a las sociedades liberales modernas, ¿no? En ese sentido de liberal, ¿no? Como una organización política, no como una organización restringida solamente al avance del capitalismo, ¿no? Sino pensar esta esfera de la vida social que es la política con instituciones particulares, ¿no? Como es el tema del Estado, ¿no? Como es el tema del ciudadano. Así que bueno, ahí vamos a trabajar no solamente estas cuestiones que tienen que ver con la cuestión más profunda de la fundamentación, de la perspectiva, sino algunos temas que son claves también dentro de esta estructura, como es la problemática de la representación en el liberalismo, las críticas a esas visiones del liberalismo, y también el concepto de ciudadanía, que es otro concepto clave del pensamiento liberal, que es criticado, por el marxismo, que es criticado por el comunitarismo, que es criticado por el indigenismo, que es criticado por el culturalismo, en fin, es criticado por todo el mundo, pero a la hora de donde esté en juego la vida de las personas, el concepto de ciudadano retoma un lugar importantísimo, ¿no? Porque significa el respeto a la vida y a los derechos de una persona que pertenece a una comunidad política, sea esta local, nacional o cosmopolita, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a revisar cuestiones de ciudadanía, discusiones al interior y desde el exterior del liberalismo. Sandro Mesara es un autor neomarxista muy importante. El texto de él se llama En el principio fue la horca, por ejemplo. Ah, la hora puse acá, perdón, me equivoqué. En el principio fue la horca. Qué error. Pero bueno, la idea que trabaja él ahí es bien desde una perspectiva marxista, el rol fundamental del mercado de trabajo en la constitución de la subjetividad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar cuestiones que tienen que ver con nuestra contemporaneidad, como es el tema de las migraciones, de los refugiados en la globalización, ¿no? Así que bueno, eso vamos a estar trabajando con el tema de ciudadanía y después vamos a tener en el módulo 4 autores que nos van a presentar como también, ¿no? La red de lo que serían los conceptos claves de la perspectiva democrática, el concepto irradiador, digamos, es el concepto de soberanía popular. Vamos a trabajar el concepto de soberanía popular que reconstruye Habermas, un autor importantísimo dentro de lo que es la teoría social y política contemporánea. ¿Por qué? Porque el concepto de soberanía tiene muchos siglos, ¿no? Y hay mucha discusión sobre este concepto. Entonces, lo que hace Habermas a los 200 años de la Revolución Francesa es una reconstrucción del concepto. La tarea de la reconstrucción conceptual es una práctica teórica muy importante, en donde lo que él hace es actualizar este concepto en base a los desarrollos de la teoría social contemporánea, ¿no? Entonces, más que pensar la soberanía como el cuerpo del rey, ¿no? La soberanía con este sentido casi medieval, ¿no? Pensar la soberanía como una red intersubjetiva, concreta, ¿no? No fantasmal, no por inmaterial
imposible de pensar, ¿no? Sino como una intersubjetividad actuante, ¿no? Como una red de conceptos, de matrices, de articulaciones, de nudos, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a tener el concepto de soberanía de Habermas y después una propuesta que él hace, que es como integrar la perspectiva liberal y la perspectiva republicana en lo que él denomina la teoría de la legitimación discursiva de la democracia, que es su propuesta, ¿no? En donde uno ve ahí cómo está este esfuerzo de integrar. Ahora, este esfuerzo de integrar, él lo hace, y esto me parece importante que lo tengan en cuenta, ¿no? No como un pastiche copy-pegue, sino porque lo que Habermas está tratando de hacer es aportar a una autocomprensión de la política en las sociedades capitalistas complejas en las que vivimos. O sea, está trabajando desde esta idea de fundamentación, de cuáles son los fundamentos que justifican las acciones y las instituciones en estas sociedades complejas, para que los comprendamos. No los está explicando. La estructura conceptual y teórica de Habermas no trabaja sobre el tema de la explicación, sino que trata sobre la ampliación de la comprensión y de la autocomprensión social, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante como un ejercicio, ¿no? ¿Qué desarrollos podemos hacer nosotros para autocomprender la sociedad en la que vivimos? Pensemos como sociedad Córdoba, pensemos como sociedad nuestra localidad, pensemos como sociedad el mundo. Eso cada uno ve en qué escala se mete a trabajar, ¿no? Pero bueno, esa es la invitación. Y bueno, y por último, vamos a trabajar una cuestión que nosotros hemos como medio inventado, y es asignarle a una corriente muy importante que se desarrolla a partir de un autor clave dentro de lo que es el pensamiento político contemporáneo, como es Michel Foucault, lo que nosotros denominamos la tradición de la biopolítica. ¿Y por qué decimos la tradición de la biopolítica? Porque reconocemos en estos desarrollos una red conceptual muy importante, con resultados muy importantes, ¿no? Y con posibilidades, ¿no? de análisis muy importantes. Por supuesto que solamente un esbozo, trabajamos solamente un texto de Michel Foucault, que es Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, y trabajamos un texto que trabajamos en otros dictados, que es de un autor postcolonialista, contemporáneo, africano, que se llama Achille Bembe. ¿Por qué? Porque es un texto muy claro, muy contundente, y ha sido de muy fácil comprensión y profunda comprensión por parte de los estudiantes. Así que hemos priorizado esos textos dentro de lo que sería la tradición biopolítica, y bueno, ahí estaríamos llegando al final de nuestro programa. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que hacer los ayudantes. ¿Estamos? Bueno, voy a hacer algunos... Sí, Santiago. Sí, profe, una consideración, que el apunte estaba digitalizado de manera tal que pueda editarse y que no es necesario imprimirlo para quienes no pueden. Sí, sugerimos no imprimirlo, o si lo quieren imprimir, que lo hagan por partes, o que hagan que alguien edite y lo edite de otra forma para que sea más económico, no sé, como que hay un montón de cuestiones ahí dando vuelta, pero bueno, el tema es que está el apunte, es un apunte que tiene en cuenta 68 páginas por semana.
¿no? Creemos que no es algo desopilante, creemos que es algo posible. Ustedes vayan pensando en un periodo de formación rico, un libro por día, ¿no? Así que vayan entrando en ritmo. El leer, como todo, es una cuestión de ritmo. Trabajen el tema de organizar la lectura, ¿no? De darse un método para leer, ¿no? De no estancarse, de continuar leyendo, de hacer relecturas, ¿no? Bueno, eso tiene de bueno esta forma de estar editado el texto, que les permite ir trabajando, les permite ir sacando párrafos. Cuidado con eso, no hagan copy-paste para hacer trabajos. Siempre pongan la página y el autor y el año, pues si no es plagio. Y como les digo en el aula virtual, el plagio en la universidad merece un 1 y una sanción disciplinaria. Así que ténganlo en cuenta. Nosotros no andamos persiguiendo gente, pero es un riesgo. Sí, Sol. Nada, yo solo quería decir que justo con esto de las 68 páginas por semana, que sobre todo ustedes que están empezando recién este primer cuatrimestre, va a ser como capaz que muy abrumador al principio tanta cantidad de información en tan poco tiempo, o en tanta cantidad en realidad. Y capaz que con algunos autores, o por lo menos en mi experiencia personal, con los primeros autores yo me trabé un montón y me frustré un montón porque no entendía o, no, o me costaban mucho los textos, o sea, estaba días leyendo textos que podría haber leído en horas. Entonces, que nada, que es un proceso que nos pasó a todos, creo, así que puede parecer abrumador, pero es como hay que pasarlo, o sea, y una vez que lo pasás ya es como que entendés el mundo en el que hablan, el lenguaje en el que hablan sobre todo, y ya es mucho más fácil después poder entender lo que nos quieren decir. Así que bueno, nada, tampoco, no sé, no tengan miedo en buscar videos de YouTube o buscar un poco sobre el autor y el contexto desde el cual escribe, porque así eso capaz que les da como puntos guías para leer. Así que nada, solo eso. Sí, yo lo que diría es que no tengan miedo de preguntar. Como que se supone que nosotros, o al menos la forma de yo pensar mi práctica docente, es hacerlos ahorrar tiempo a ustedes. O sea, mi rol como docente es tratar de que ustedes en el menor tiempo posible lleguen a tener la cantidad y la calidad de conocimiento que hace falta para un estudiante de ciencia política a nivel universitario en el siglo XXI. O sea, esa es mi forma de pensar y de trabajar, ¿no? Entonces, todo lo que yo pueda resolverles, no dejen de solicitarlo. Yo por ahí no tengo idea, ¿no? ¿Cuál es? Pues tengo ya, a partir de haber dictado la materia varias veces, algunas intuiciones y algunas preguntas, pero siempre hay preguntas nuevas, siempre hay cuestiones importantes para desarrollar. Y bueno, ustedes saben que no hay ningún problema en tomarnos el tiempo que haga falta para desarrollarlas. Nosotros no tenemos como objetivo pasar los temas por arriba, sino que nuestro objetivo es trabajar los temas. Así que si hay muchas preguntas, nos detendremos a responder las preguntas, ¿no? Y como bien dice Sol, ¿no? Esto es como un giro, valga la redundancia, ¿no? Una vez que uno entiende, ¿no? Cómo es la forma de pensar, ¿no? Entonces uno ya como que se empieza a, por un lado, alertar, ¿no? Uno ya no puede dejar de leer con esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué me está diciendo el autor? ¿A dónde va el autor? ¿Cómo lo está diciendo, ¿no? O sea, tratar de captar esta intencionalidad que está en los textos, ¿no? Que nos está interpelando, ¿no? No es solamente entender el texto, sino también dejarse interpelar por el texto, ¿no? Y por ahí hay textos que nos producen malestar, hay textos que nos producen alegría, hay textos que
nos producen liberación, ¿no? Así que bueno, eso, una relación más intensa con los textos, que bueno, esa es parte de la invitación, ¿no? Sí, Alexis, ¿quería decir algo? Sí, sumar a eso que usted dijo y que también Sol dijo en este trayecto pedagógico, hay algo que se habla mucho, que es el tema del ingreso y de la permanencia. Creo que una función de la universidad pública, tanto del docente como de los ayudantes, es tener acciones concretas para que el mayor número de estudiantes pueda acceder al derecho a la educación pública, universal y gratuita. Y como parte de ese derecho es que es una responsabilidad, si se le podría decir, o un disfrute de nuestro trabajo, poder hacer accesible este contenido a todos ustedes que están empezando esta carrera. Obviamente, estoy de acuerdo con lo que dijo Cecilia, que tiene que haber un método, una cierta organización en cuanto a la lectura, y agregarle algo que también usted decía de la interpelación que tienen los textos, de ese disfrute que hay cuando uno está leyendo. Una vez escuché un profesor que nosotros éramos algo así como gente excepcional o rara porque encontrábamos placer en la lectura. Pero también entender de esta cuestión que usted dijo de la pregunta, de que muchas veces les va a pasar, me ha pasado a mí, que yo no entendía completamente lo que estaba diciendo el texto. Bueno, no quedarse ahí, seguir, y en todo caso el formato de las clases, de las exposiciones, está pensado, preparado para que todos entiendan, ¿no? En este sentido, hay una exigencia, pero la exigencia yo creo que si se le encara por el lado del entusiasmo, más que de la responsabilidad como un entusiasmo, en leer los textos y en asistir a las clases, ¿no? Que ese intercambio yo creo que es muy, muy rico, muy productivo en este sentido. Solo eso. Bien. A mí, en base a lo que están diciendo, bueno, les cuento así como una estrategia mía, que, bueno, puede dar cuenta de mi ansiedad, que en general yo cuando leo un libro, lo primero que hago es leer el final, ¿no? ¿Por qué? Porque en el final es donde está condensado el propósito del autor, ¿no? O sea, todo el desarrollo que el autor hace a lo largo de un libro o a lo largo de un artículo tiene su conclusión en ese final, ¿no? Entonces por ahí uno ahí encuentra la intencionalidad hecha cuerpo de conocimiento, ¿no? Entonces a partir de ahí uno ya lee el texto con otra orientación, ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión que señalaba Alexis, de que nosotros en las clases trabajamos los textos, ¿no? Así que ustedes en las clases pregunten todo lo que tengan dudas, inquietudes, ¿no? Así podemos ir resolviéndolas y las clases se hacen también más comunes, más construidas entre todos, ¿no? Así que bueno, para terminar, para no hacer muy largo esta presentación, decirles que la dinámica van a ser las clases los martes y los jueves. Vamos a tener instancias donde ustedes van a tener que exponer el trabajo que han realizado, que va a ser hacer mapas conceptuales sobre las tradiciones, ¿no? O sea, cuando terminamos de ver una tradición, ustedes van a hacer van a ir haciendo un mapa conceptual a medida que la vayan leyendo, que vayamos trabajándola en clase, y va a haber una clase destinada específicamente para que los que quieran pongan en común, como digo yo, sus mapas conceptuales, es decir, cómo han podido organizar, ¿no?, sintéticamente esa tradición, ¿no? A partir de esta puesta en común,
que es un momento muy rico, es un momento en el que primero tienen ciertos temores y después todos quieren exponer, porque todos contribuimos a que ese mapa sea más entendible, sea más consistente, sea más completo, ¿no? Y posteriormente ustedes tienen que publicarlo en el lugar correspondiente en el aula virtual. Así que, bueno, esa va a ser la dinámica de trabajo. Después va a haber 2 parciales con sus instancias del régimen de trabajador y toda esa cuestión de la evaluación. Una instancia recuperatoria que va a ser al final del dictado y ya cuando son los coloquios. Y bueno, las condiciones para adquirir regularidad es tener de 4 a 6 en las evaluaciones y 2 mapas conceptuales aprobados, de promoción indirecta 7 y 3 mapas aprobados, y promoción directa 8 o más y 4 mapas conceptuales aprobados. Así que bueno, sugerimos que vayan viendo, o sea, se pueden hacer muchos más mapas conceptuales si quieren, discutirlos, si quieren participar, no hay ningún problema, pero solamente se van a pedir 4, ¿no? Así que también ustedes eso vayan teniéndolo en cuenta para ir eligiendo y viendo cómo se organizan. Así que bueno, terminamos con la presentación. Nos vemos el martes, muy ansiosos por empezar, muy contentos. Así que un saludo muy grande y nos vemos. Chau, chau. Terminamos de grabar.